Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie Estudios en el Evangelio de Juan. Quedamos por entrar en la última ocasión en un breve estudio sobre la frase "y el verbo era con Dios", la segunda frase del versículo 1. Estamos todavía en el versículo 1. Y el verbo era con Dios. ¿Qué nos quiere decir Juan con esta frase? Tomando en cuenta el significado de la frase anterior, en el principio era el verbo. Juan está enseñando aquí que era antes de todas las cosas, antes de que empezara el tiempo. Estuvo siempre, desde toda la eternidad, junto a Dios el Padre, que nunca hubo ocasión alguna en la que el verbo no existiera con Dios. De esta frase, una de las más ricas en contenido de todo el Nuevo Testamento, se desprenden, entre otras, tres doctrinas fundamentales en el campo de la cristología del Nuevo Testamento. Número 1, la eternidad del verbo. Número 2, la deidad del verbo. Número 3, la personalidad propia del verbo, aparte de la del Padre. El punto número 2, la deidad del verbo, será analizado en la tercera frase del versículo 1. Por ahora, veamos el número 1 y el 3, es decir, la eternidad del verbo y la personalidad propia del verbo, aparte de la del Padre. Empecemos con la primera, la eternidad del verbo. Si el verbo estuvo siempre con el Padre, porque lo que dice es, y el verbo era con Dios. Si el verbo estuvo siempre con el Padre, entonces el verbo es eterno, puesto que no se puede estar siempre con alguien o al lado de alguien eterno sin serlo también. Es decir, Dios, el Padre, es desde siempre. Entonces, para que el verbo pudiera estar con el Padre, el verbo tendría también que ser desde siempre. A este razonamiento, los testigos de Jehová y otros estudiosos de influencia arriana argumentan que en esta frase, respecto al verbo, solo se dice que estaba con Dios, pero no se dice que desde siempre. Es decir, el verbo estaba con el Padre, dicen ellos y algunos otros, pero a partir de un determinado momento. Y ese momento fue desde que fue creado y no desde la eternidad. La respuesta a esta argumentación ha de buscarse en las Escrituras, y al hacerlo se notará claramente que dicha argumentación es infundada. Veamos, según la Biblia, ¿desde cuándo es el Hijo de Dios? ¿Tuvo comienzo? ¿Hubo un tiempo en el que no era? ¿Fue Él creado? Aun cuando hay aquí demasiadas preguntas solemnes juntas, todas apuntan hacia una dirección. ¿Tuvo comienzo el Hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Hay un texto, entre otros, del Antiguo Testamento que ofrece luz para responder esta pregunta. Nos referimos a Miqueas 5:2, donde leemos: "Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad". El profeta Miqueas dice aquí que las salidas del que habría de venir, el Mesías, el mismo verbo de Dios de Juan 1:1, son desde la eternidad. Hay dos términos a tomar en cuenta aquí. Número 1, salidas. Número 2, eternidad. Veamos el primero. Salidas. Salidas. Viene del hebreo motzá. M-O-T-S-A-A. Motzá. Que significa descendiente, familiar, desagüe, salida, etc.
Es el vocablo 4163 de los números Strong. El vocablo es el femenino de Motzah, o de 4161, más bien que es Motzah. De ahí viene el vocablo. Un ejemplo del uso del término puede ayudar a entender su sentido en Miqueas 5:2. Es Números 33:2, donde el término se utiliza 2 veces en el mismo versículo. ¿Cuál término? Motzah. Dice así, Números 33:2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Aquí la referencia es a las jornadas de Israel. Y siendo que no ha faltado algunos que apliquen el término salidas en Miqueas 5:2 en alusión a Cristo, al sentido de origen o comienzo, la pregunta a hacerse aquí en Números 33:2 es: ¿existía el pueblo de Israel antes de estas salidas en sus correspondientes jornadas? ¿O se originó ahí? Si salidas tiene que significar siempre comienzo, entonces el pueblo de Israel no existía antes de sus jornadas con arreglo a sus salidas. Hay muchos ejemplos más en esa línea, pero hay otro aspecto a tomar en cuenta aquí. Antes de entrar en él, quisiera ver si quedó claro el primero. El término salidas, ¿qué significa? Repito, algunos dicen, bueno, al decir en Miqueas 5:2, refiriéndose a Cristo, sus salidas son desde la eternidad, allí comenzó, allí se originó, y de paso algunas versiones traducen así. Pero estoy dándoles como ejemplo que ese mismo término utilizado en Miqueas 5:2 como salidas aparece en Números 33:2, hablando de las salidas del pueblo de Israel. Y la pregunta es, si salidas significa origen, entonces quiere decir que cuando Israel inició sus jornadas, allí empezó. ¿Captamos el punto? No tiene sentido. No, Israel existía antes de sus salidas. Estaba por darles otro ejemplo, otro caso que nos ayuda a entender esto de salidas, y es que el mismo texto de Miqueas 5:2 ofrece la clave para el significado que debe dársele al término salidas. Ahí, ¿cuál es la clave? La frase anterior del versículo: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. El término saldrá aquí es el vocablo hebreo yatzah, número 33:18 de Strong. Es raíz de motzah. Algunos ejemplos de su uso. Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Vayan grabando esos ejemplos. Salió pues Caín de delante de Jehová. Génesis 8:7. Y envió un cuervo, hablando de Noé, envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Jueces 19:23. Y salió a ellos el dueño de la casa y dijo. Jueces 20:1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Ahora veamos el uso que le da el propio Miqueas y a quién se lo aplica. El uso que le da a qué? Salió, sus salidas, el que saldrá. Miqueas 1:3. Miqueas 1:3. Importante porque aquí es el mismo Miqueas el que le da el significado. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Volviendo a nuestro punto en Miqueas 5:2. Las salidas del verbo
no tienen ninguna relación con el significado de origen o comienzo. El término salidas apunta hacia el lugar de donde viene, de donde se traslada y no de donde se origina. ¿Y desde dónde se traslada el verbo? Desde donde siempre ha estado, desde la eternidad, desde donde Él ya era antes de que la creación diera inicio. Y esto nos lleva al segundo término del texto de Miqueas 5:2. Pero antes de ese, quisiera ver si nos quedó claro este punto. Del propio Jehová, se dice en Miqueas 1:3, sale de su lugar. Si salir significa origen, entonces antes de que Jehová saliera de su lugar no existía. ¿Estamos captando el punto? No, salida tiene que ver con lugar de donde se traslada. ¿Ok? Obviamente con previa existencia. El segundo término es eternidad. Estamos todavía en Miqueas 5:2. Eternidad. Dice el texto, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eternidad del hebreo olam, O-L-A-M, olam, eternidad. Hay dos términos que en Miqueas 5:2 han sido mal traducidos en algunas versiones, y son los términos salidas y eternidad. Algunos ejemplos al traducir motzá, salidas, al traducirlo mal. Biblia de Jerusalén, edición popular, dice cuyos orígenes. Sagrada Biblia Nácar Colunga, dice cuyos orígenes serán de antiguo. La Biblia latinoamericana dice su origen se pierde en el pasado. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras dice cuyo origen es desde tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. La versión de los Testigos de Jehová. En cuanto al primer término, motzá, salidas, traducir origen, dando a entender comienzo, es violentar el sentido del término por la razón y los ejemplos ya dados. Pero de alguna importancia es agregar aquí que traducir motzá como origen en el sentido de comienzo o inicio de la existencia es un atropello al texto en sí, al mismo texto en sí. ¿Por qué? Porque como mencionábamos hace un poco, en el mismo texto se utiliza la propia raíz del término motzá, que es yatzá, en la frase de ti me saldrá. Y para darle el significado de origen a motzá, habría obligatoriamente que dárselo también y con más razón a la raíz de donde proviene el término. Y en tal caso, habría que concluir que el que saldría tendría sus orígenes en Belén, porque el texto dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y el hecho de que el Hijo de Dios tenga inicio en Belén, no es ni siquiera algo que sea digno de analizar por lo descabellado del concepto, en el contexto de la divinidad, deidad y preexistencia de Cristo. Algunos han razonado que el que saldría de Belén sí tuvo comienzo. Era el Jesús humano. ¿Qué respondemos a esto? Si la referencia es a la humanidad de Jesús, que sí tuvo comienzo y que se originó en Belén, entonces el que sería Señor en Israel sería solo un humano, como cualquier otro. Y no se puede ser el Señor de Israel siendo solo humano. Por lo tanto, el que saldría de Belén es el Dios hecho hombre, Immanuel, Dios con nosotros. Solo así podría ser el Señor de Israel. Lo contrario sería blasfemo. Por otro lado,
El hecho de que las versiones mencionadas que traducen Motzah, salidas, como origen, y Olam como antigüedad u otros sinónimos, se equivocan, puede verse fácilmente al mirar cómo esas mismas versiones le dan el sentido correcto a esos términos de Miqueas 5.2 en otros textos, en los que traducir como lo hicieron en Miqueas 5.2, estas versiones, buscando de todas formas posibles quitarle el atributo divino de eternidad al Hijo, sería demasiado evidente la mala traducción, y entonces tradujeron como debe ser. Algunos ejemplos donde se utilizan los mismos términos de Miqueas 5.2, Motzah y Yatzah, y que son traducidos en las versiones citadas en forma correcta. Miqueas 1.3, la Nuevo Mundo, dice: porque miren, Jehová sale de su lugar. Nueva Biblia de Jerusalén, pues he aquí que Yahweh sale de su lugar. La Biblia latinoamericana, miren cómo sale de su santa morada. Nácar Colunga, pues he aquí que Yahweh va a salir de su lugar. Números 33.2, Moisés escribió sus salidas, Motzah, conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y la Nuevo Mundo dice: y Moisés siguió apuntando los lugares de partida. ¿Lo notan? Los lugares de partida por sus etapas, por orden de Jehová. Y estas fueron sus etapas de un lugar de partida a otro. ¿Por qué no tradujeron aquí: y Moisés siguió apuntando sus lugares de origen o sus orígenes? Lo mismo sucede con las otras versiones citadas y otras más de las cuales son representativas. Veamos. La Biblia latinoamericana. Moisés anotó por escrito los puntos de partida de cada etapa, como Yahvé se los ordenaba. Estos fueron los puntos de partida. Números 33.2. De nuevo la pregunta: ¿por qué el mismo término se traduce en Miqueas 2 como origen y aquí como punto de partida? ¿Por qué traducir origen u orígenes aquí sería absurdo? Por eso. O porque traducir origen u orígenes en Números 33.2 sería absurdo. Porque el pueblo no empezó a existir en ese momento histórico. Estamos captando el punto. La Nácar Colunga dice: Moisés describió su salida según sus estaciones a voluntad de Yahvé, y son estas las estaciones de su salida. Misma pregunta, misma respuesta. Conclusión: la traducción origen en Miqueas 5.2 en todas esas versiones y otras que también lo hacen es errada, es prejuiciada y es engañosa. En cuanto a la traducción de la última palabra de Miqueas 5.2, Olam, eternidad, ha sucedido algo parecido. La Nuevo Mundo la traduce tiempo indefinido. La Nácar Colunga, remota antigüedad. La Biblia latinoamericana, pasado, época antigua. La Nueva Biblia de Jerusalén, desde los días de antaño. Apliquemos el mismo método del versículo anterior y miraremos lo engañoso de dichas versiones. Veamos en este caso solo dos ejemplos y dos versiones para no cansarles mucho. 1. Salmo 10:16. La Nácar Colunga. Es Yahvé Rey por los siglos eternos. Exactamente el mismo término traducido por esta misma versión en Miqueas 5.2 como cuyos orígenes son de antiguo. Qué extraño, ¿no? En Miqueas 5.2, Olam significa antiguo. Y en Salmos 10:16, el mismo término significa los siglos eternos. Por su lado, la Nueva Biblia de Jerusalén, Yahweh, el mismo texto, Yahvé
o más bien Yahweh es el rey por siempre. Pero este mismo término que aquí significa por siempre, en Miqueas 5:2 significa en esa versión desde los días de antaño. ¿Captamos el punto? Y con la Nuevo Mundo, ¿qué sucede en este caso? Aquí hay algo muy curioso. La Nuevo Mundo traduce en Salmo 10:16 igual que como traduce en Miqueas 5:2. Tiempo indefinido. La pregunta para sus traductores es otra. ¿Qué significa tiempo indefinido en Miqueas 5:2? Porque si tiempo indefinido significa en Miqueas 5:2 origen, comienzo, ¿qué significa entonces la misma frase exacta en Salmo 10:16 aplicado a Jehová? Lo mismo ocurre en Éxodo 15:18. Jehová reina eternamente. También traducido en la Nuevo Mundo, hasta tiempo indefinido. Salmo 92:8. Tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Y por qué en Salmo 111:3 el mismo término se traduce para siempre? Y también en 112:3, 9, etcétera. Bien, hasta aquí hemos de dejar por ahora la respuesta a la pregunta ¿desde cuándo es el verbo? ¿Tuvo comienzo? Y la respuesta de la misma palabra de Dios es: el verbo es desde antes del principio. El verbo estaba con Dios desde siempre. Ha estado con el Padre desde toda la eternidad. Por lo tanto, Él no tuvo comienzo, no fue creado, sus salidas son desde la eternidad. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. Palabras de Elena de White. Una nota aclaratoria aquí es importante, antes de pasar a la siguiente sección de nuestro estudio. No siempre los vocablos hebreos motza, yatza y olam tienen sentido de eternidad. Un ejemplo es el de Números 33:2, donde para el caso de motza, salidas, en referencia al pueblo de Israel, obviamente, aun cuando es usado aquí en el sentido de que en ese momento, en que no es usado aquí, más bien en el sentido de que en ese momento se originó Israel, tampoco es usado en el sentido de eternidad, puesto que el pueblo de Israel tuvo comienzo en su momento. Y así hay ejemplos con los otros dos términos, Yatza y Olam, donde su significado obvio no es eternidad, al aplicarse en su contexto a seres no eternos, y ahí está la clave. ¿Quién define entonces el significado a darle a dichos vocablos en determinado texto? El mismo texto, su contexto inmediato. Otro ejemplo, en este caso con el vocablo Olam, para siempre, es el de Éxodo 21:6, donde leemos: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja. Está hablando del esclavo. Le horadará la oreja con ledna y será su siervo para siempre. Aquí tenemos el mismo término olam, para siempre. Lógicamente, el uso de para siempre aquí no puede significar eternidad, puesto que en tal caso dicho esclavo debería estar vivo todavía y no morir nunca. ¿Qué define entonces cuál significado darle al término? Dos cosas. Número uno, el contexto. Número dos, a quién se aplique. Si la referencia es a un ser humano,
no puede ser en el sentido de eternidad. Y si la referencia es a un ser divino, no puede ser en el sentido temporal limitado. En Miqueas 5:2 tenemos claros los elementos a tomar en cuenta, el contexto y el personaje a quien se aplica. El contexto nos ayuda en el sentido de que el texto enfatiza que el mismo de quien se dice que sus salidas son desde la eternidad, es de quien se dice también al mismo tiempo que saldría de Belén. Y como ya se mencionó, él no comenzó en Belén. Por lo tanto, la referencia a su divinidad, que no tuvo comienzo, es lo que tenemos aquí. Y por otro lado, el segundo elemento a tomar en cuenta, el personaje a quien se aplica, en este caso al Hijo de Dios, deja clara la situación de que la aplicación del término solo puede ser en el sentido de eternidad, porque todas las alusiones que hay en la Biblia a la persona del Hijo de Dios van en el sentido de eternidad. En cuanto a ese tópico, puede verse el video Evidencias Bíblicas de la Deidad de Cristo, de este servidor, en lo que no entraremos acá porque eso es bastante amplio. Y ya está allí para que puedan verlo. Evidencias Bíblicas de la Deidad de Cristo. A manera de ejemplo, ni siquiera a los testigos de Jehová se les ocurriría que cuando el término olam, para siempre, aun cuando lo traduzcan en su versión tiempo indefinido, se aplica a Jehová el Padre, signifique tiempo limitado. Por lo tanto, igual es con Cristo. El personaje a quien se alude en Miqueas 5:2, puesto que es el Jehová que fue traspasado, según Zacarías 12:10, donde el propio Jehová dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Y para evitar esta realidad, la Nuevo Mundo altera el texto de Zacarías 12:10, traduciendo, mirarán a aquel a quien traspasaron. Para efectos de la explicación de la traducción correcta de Zacarías 12:10, puede verse el video Jehová el traspasado. Y aquí terminamos la nota aclaratoria. Nos corresponde ahora entrar un poco en la segunda enseñanza que se desprende de la frase, y el verbo era con Dios, de Juan 1:1, en el que aún estamos. Pero se nos volvió a ir el tiempo. Nos vemos en la próxima sección.